En el siguiente video trataré el tema de minorías étnicas, específicamente de la población indígena. Pero antes tenemos que explicar y entender qué es una minoría étnica. Como minoría étnica se define un segmento de la sociedad que se distingue por su lengua, dialecto, raza, región, cultura u origen histórico. Estas diferencias a menudo constituyen el motivo para que sean o se sientan discriminados por la sociedad mayoritaria. Los grupos étnicos minoritarios pueden identificarse con ciertos territorios, pueden tener o no una estructura organizada, o su cohesión puede estar basada solo en relaciones propias de su calidad como grupo étnico. A continuación les hablaré sobre la población indígena. Según las fuentes oficiales, la población indígena o amerindia en Colombia en los inicios del siglo XXI es de 1.378.884, lo cual quiere decir que los indígenas son el 3.4% de la población del país. Varios de los pueblos indígenas de Colombia aún conservan su propio idioma. En sentido estricto, y más habitualmente, se aplica la denominación indígenas a las etnias que preservan las culturas tradicionales. Con este alcance se denomina indígenas a los grupos humanos que presentan características tales como pertenecer a tradiciones organizativas distintas al Estado moderno, pertenecer a culturas que sobrevivieron a una expansión planetaria de la civilización occidental. Una vez entendido esto, hablaremos de la situación de los indígenas en la colonia. Durante toda la época colonial, la política imperial de España respecto a la República de Indios se materializó en que ésta se les inscribiera a sus respectivos territorios y se les aisló socialmente, al menos esa era la voluntad de la ley, para preservar sus usos, costumbres inalterados mientras se convertían progresivamente al cristianismo. La idea de los resguardos era que presentaba una doble utilidad. Protegían nominalmente a los grupos indígenas de la usurpación de tierras y el contacto con sus vecinos mestizos y blancos, y además facilitaban inmensamente el cobro de las tribus a las cuales todavía estaban sujetos. Asimismo, la población del resguardo debía estar concentrada en los pueblos de indios, con lo cual se facilitaba inmensamente su control y evangelización. Cada resguardo, además de contar con las autoridades indígenas tradicionales, debía entonces tener dos funciones cuyos gastos y remuneración corrían por cuenta de la corona. Un cura doctrinario que debía vivir en el pueblo y desde 1560 un corregidor de indios encargado de organizar el recaudo del tributo, obrar como funcionario judicial y coordinar el abastecimiento de manos de obra indígenas para trabajar en el campo, obras políticas, obrajes y minas. Remontándonos a la actualidad, vemos que los pueblos indígenas han sido considerados por Naciones Unidas como minorías étnicas hasta el momento de la adopción de la Declaración de los Derechos sobre los Pueblos Indígenas por la Asamblea General el día 13 de septiembre del 2007. Incluso el Derecho Internacional de Derechos Humanos parecía abonar tal postura por la distinción en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Minorías Étnicas, artículo 27, y todos los pueblos, artículo 1. Entre los cuales no se entendían comprendidos los pueblos indígenas con las consecuencias de poder clasificarlos de minoría. La diferencia fundamental radica en que las minorías en cuanto tales, al contrario de los pueblos, no tienen derechos internacionales reconocidos, unos derechos colectivos. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos, que es el comité derivado de dicho pacto, mantuvo un criterio abierto en cuya virtud el reconocimiento de algunos derechos de los pueblos indígenas como tales pudiera proceder de una interpretación conjunta de los artículos 1 y 27 del pacto. Tras la declaración, precisamente tras ella, el Comité de Derechos Humanos está empeñado en dar un paso atrás en el tiempo.